Bueno, ¿quién está contento de que ya esta semana celebramos Navidad? ¿Alguien? ¿Quién ya terminó de hacer todas sus compras navideñas? ¿Todavía les falta? Bueno, vean, yo fui juicioso y semanas antes me puse, porque no me gusta ir al mall, entonces empecé en línea a comprar todo, ahí en el computador, juicioso, todos los días compraba un poquito, pero me quedaron faltando algunos detallitos. Eso significa que me toque ir al mall ahorita, yo creo que ni siquiera sé cuándo va a poder ir, el lunes, de pronto martes, no sé. Es más, a lo mejor me toca ir el mismo 24 al mall, yo creo. Así que oren por mí el 24, piensen en mí que voy a estar allá haciendo algunas compritas que me faltan. Pues entonces muchos de nosotros estamos celebrando Navidad esta semana que entra. De hecho hoy este es nuestro servicio de Navidad. Tuvimos canciones de Navidad, a la salida vamos a tener natilla y buñuelos. ¿Quién está feliz por eso? Ya esta semana he comido varios buñuelos, ya empezaron a llegar los buñuelos, están deliciosos, así que no se vayan sin su buñuelo o sin su natilla. La enseñanza de hoy tiene que ver con Navidad y muchos estamos en este ambiente, espíritu, lo que usted le quiera llamar, energía navideña, comprando regalos, preparando comida. ¿Quién quedó encargado de la comida? Ah, no, nadie va a comer en Navidad entonces. Es más, yo ni sé qué vamos a comer todavía en Navidad. ¿No se sabe todavía? Ah, ya, bueno, listo, sorpresa, bien, ya me van a sorprender en Navidad con la comida. Pues entonces muchos estamos en todo este tema de regalos, comida, compras. ¿Quiénes van a salir de vacaciones? ¿Alguien va a salir? Qué rico, aprovechen, disfruten, coman rico. Otros, ¿a quién les llega familia de vacaciones acá? Bien, a muchos les llegó familia de Alemania, que uy, qué bendición, acá Alemania. Entonces estamos en este tema de la Navidad y aunque nosotros bíblicamente no conocemos exactamente la fecha cuando Jesús nació, hoy estamos celebrando domingo o el 24, vamos a estar celebrando que Jesús nació. Pero no quiero que nos enfoquemos tanto en la fecha o en cuándo pasó, pero me gustaría que hoy nos enfocáramos un poco más en qué fue lo que pasó ese día. Entonces la Navidad es mucho más que todo esto que acabo de describir, mucho más que comida, que regalos, y no quiero que me tomen mal, quiero que entiendan lo que voy a tratar de decir hoy. No hay nada malo con los regalos están bien. La celebración y la comida, eso está bien. Reunirse en familia y con amistades está bien. Todo esto no tiene nada de malo. El problema es que nuestro enfoque esté únicamente en esto. Hay personas que la Navidad pasa por alto y lo único que se enfocan es en la fiesta, en la comida, en los regalos, y pasamos por alto lo importante que estamos celebrando nosotros. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa literalmente nacimiento. Cuando vamos a la palabra de Dios y en la Biblia, vemos que cuando hablamos de natividad nos estamos refiriendo específicamente al nacimiento de Jesús en Belén. La palabra de Dios dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Jesús nació en Belén. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para nacer entre nosotros. ¿Para qué? Para morir por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. Y entonces Dios entra dentro de su propósito eterno, entra en la historia humana, y esto es muy interesante, entra en la historia humana tomando forma humana. Jesús, siendo Dios, 100% Dios, se hizo hombre para venir acá a la tierra, nacer en un pesebre, en el lugar más humilde que podía haber, para nacer por ti y por mí, para morir por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. Entonces la Navidad, si lo analizamos, está directamente conectada con el plan de salvación de Dios para ti y para mí. Muchas veces pasamos por alto esto. Nos enfocamos en el nacimiento, pero olvidamos que para que Jesús pudiera morir en la cruz por tus pecados y por los míos, para que tú tuvieras salvación y yo tuviera salvación, Jesús tenía que nacer y nació en un pesebre. Entonces el nacimiento de Jesús está directamente conectado con el plan de salvación para nosotros. La palabra de Dios dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el pesebre, cuando lo analizamos, si alguien armó pesebre aquí, o a alguien le gusta armar su pesebre, bueno, armaron su pesebre. Yo me acuerdo mucho en Colombia, nosotros teníamos un pesebre cuando yo era pequeño, me encantaba armar el pesebre. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ir al pesebre de la abuelita? Uy, mi abuelita tenía un pesebre que ocupaba la mitad de la sala. Eso era
eso era una obra de ingeniería con cajas de zapatos por debajo, y entonces bajaba el pasto así gigante y tenía lagos y casas y pueblos. Es más, y algo que mi hermano y yo hacíamos y varios de nuestros primos era que era tan grande que mi abuelita no se daba cuenta mucho de lo que había en el pesebre, y entonces mi hermano y yo le añadíamos cositas raras de un dinosaurio, un astronauta, un soldadito, a ver si se daba cuenta. Y ya claro, mi abuelita con los años, con la edad, al final no se daba cuenta, y ya el pesebre estaba lleno de dinosaurios, extraterrestres, muñequitos, de todo, y era muy bonito esa tradición de armar el pesebre. Pero entonces, cuando nosotros miramos el pesebre y miramos la pajita que está ahí con los animalitos, con Jesús, con María, con José, con los Reyes Magos, tenemos que analizar que todo eso está apuntando ¿a qué? A la cruz, a la muerte de Jesús, al plan de salvación para nosotros. Entonces hoy me gustaría que en la Natividad, que en lo que estamos celebrando, nos enfoquemos un poquito más en la respuesta que tú y yo tenemos que tener frente a lo que estamos celebrando, porque creo que el enfoque está tanto en lo que se celebra que nos olvidamos de la respuesta que tenemos que tener nosotros frente a lo que se está celebrando. Muchas veces el enfoque está como en la fiesta. Entonces voy a poner un paralelo como ejemplo. Se gradúa alguien de la universidad y entonces los papás le hacen tremenda fiesta, le hacen una fiesta de graduación en la casa con comida, con regalos, con esto, con lo otro, y pareciera que el enfoque está en la reunión, en la fiesta, y nos olvidamos que lo que se está celebrando es que se pasó una etapa muy importante de esa persona, donde se graduó de la universidad y entra en una nueva etapa de su vida. Entonces muchas veces nosotros nos olvidamos de enfocarnos en lo, o sea, no tanto en la celebración, sino nos olvidamos de enfocarnos en lo que se está celebrando. Y me gustaría que todos nosotros hoy y el mismo 24 de diciembre y lo que queda de esta semana nos enfoquemos más en lo que, no tanto en la celebración, sino que tengamos muy presente lo que estamos celebrando ese día. Qué bonito sería que en familia hagamos una oración recordando lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Entonces sería muy bueno que nos enfoquemos en la respuesta que tenemos que tener frente a esta celebración. Entonces la natividad es Dios naciendo entre nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos. Es Dios revelando su amor por ti y por mí. La palabra de Dios dice que Él nos amó a nosotros, ¿qué? Primero. Él nos amó a nosotros primero. La palabra de Dios dice también que Dios mostró cuánto ama al mundo, que mandó a su único hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Entonces en Navidad estamos entrando en conciencia de lo que Jesús hizo y entrando en conciencia del gran amor de Dios por nosotros. Yo creo que muchas veces pasamos eso por alto y en nuestro día a día olvidamos tener presente que Dios nos ama tanto, que Dios está tan presente en nuestras vidas, de que Dios nos cuida, nos guarda, de que Dios está en tu familia, de que Dios guarda tu entrada, tu salida, de que Dios te bendice con toda bendición, de que el amor de Dios está presente en nuestras vidas. Y entonces ahora la pregunta no es tanto ¿qué vamos a celebrar ahorita el 24? Sino cómo tú y yo vamos a responder frente a esa celebración. Muchas veces se predica tanto de la celebración como tal que nos olvidamos de predicar y de ir a la palabra de Dios para ver qué dice la palabra de Dios, de cómo tú y yo tenemos que responder frente a lo que se está celebrando, frente a lo que pasó en ese pesebre, frente a lo que pasó en la cruz cuando Jesús murió y derramó su sangre por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. Yo quiero que hoy salgamos, y lo dije en la serie de la familia cuando terminamos, con un peso y con una responsabilidad de que tú y yo tenemos que responder de cierta manera frente a lo que se está celebrando. Así que les pido que cierren los ojos, vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana de domingo que nos regalas, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Padre. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros hoy, Señor, sea una palabra, Padre, que entra en nuestros corazones, Señor, que dé fruto en abundancia en nuestras vidas y que nos permita responder de la manera que tenemos que responder frente a lo que estamos celebrando, Señor. Yo te pido, Padre, que te lleves toda carga, Señor, cualquier pensamiento que no sea tuyo, cualquier preocupación, para que podamos enfocarnos, Señor, en oír lo que tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, Señor, y por lo que vas a continuar haciendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que nos vamos a enfocar, vamos a leer una porción del capítulo 2 de Lucas, donde vemos que llegaron los ángeles a traer un mensaje y no fueron ni a templos,
ni a donde multitudes, ni donde reyes, sino fueron a donde pastores comunes, haciendo una tarea común, y llegaron a traer un gran mensaje para ellos. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20, y así dice la palabra de Dios. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos que quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Me gustaría recalcar o resaltar algo muy importante: es que los pastores eran considerados personas comunes, incluso marginales. Yo no creo que, si lo vemos de una manera humana, eran la primera opción o eran los primeros en la fila para que un mensaje tan importante, un mensaje celestial que provenía de Dios, llegara a ellos. Pues en la parte humana yo pensaría que si este mensaje va a llegar, ¿le llegaría a quién? A un rey, a un gobernante, a unos sacerdotes en el templo, a un grupo de personas de pronto de altos recursos. Pero por alguna razón Dios eligió pastores comunes, y que incluso en la cultura eran personas comunes. Entonces, cuando Dios anunció el nacimiento del Salvador, no fue ni al palacio donde reyes, ni al templo con sacerdotes, sino que fue al campo donde pastores. Y me gustaría mostrarles como ejemplo bíblico también, y cuando estaba leyendo este pasaje se me vino a la mente cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey de Israel. Él llega y David ni siquiera estaba en el grupo de los hijos que el padre había llamado a llamar. Eran 7 hijos que habían llamado, y cuando Samuel pregunta: aquí falta uno, ¿saben dónde estaba David? En el campo cuidando las ovejas. Eso nos demuestra que parecía que en esa época el trabajo, la labor de un pastor no la veían como tan importante, no la veían como algo esencial. David estaba en el campo por allá cuidando sus ovejas. A lo mejor olía mal porque estaba ahí con las ovejas, a lo mejor llevaba días sin bañarse, a lo mejor estaba por allá solo, ni siquiera lo llamaron. Entonces David fue ignorado incluso por su propio padre, olvidado por su familia. Pero ¿saben quién lo vio? Dios. Dios sí veía lo que David estaba haciendo en el campo, y por eso entonces el profeta Samuel dice: no, llámenme al otro, al que está en el campo. Y David viene y es ungido como rey de Israel. Entonces me llama poderosamente la atención que Dios, para dar este gran mensaje, eligió pastores comunes realizando una tarea común como pastorear ovejas. Y entonces Dios ve nuestro corazón, Dios ve la respuesta de nuestro corazón. Yo quiero que hoy salgamos entendiendo de acá que nosotros tenemos que responder a este gran llamado que está haciendo Dios, y nuestro corazón tiene que estar posicionado en el lugar correcto, y tenemos que tener un corazón dispuesto. Por eso cuando yo oro digo: Señor, que tengamos un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Creo que una de las razones por las cuales a muchas personas les cuesta entender, oír y aceptar la palabra de Dios es porque no tienen un corazón dispuesto. Su corazón no está en el lugar correcto. Su corazón no está dispuesto para oír la palabra de Dios. Y estos pastores tenían su corazón dispuesto. Y este es nuestro primer punto. Para nosotros poder responder correctamente al mensaje de Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto. Les quiero volver a leer lo que dice Lucas capítulo 2, y vamos a leer solamente el versículo 8 al 12. Y dice: esa noche había unos pastores. ¿Y dónde estaban estos pastores? En el campo.
¿Estaban haciendo qué? Cuidando sus rebaños de ovejas. ¿Y qué pasó? Me encanta esa palabra. ¿Qué pasó? De repente. Diga conmigo, de repente. Apareció entre ellos el ángel del Señor y llegó con su gloria y los rodeó. Y esos pastores estaban ¿qué? Aterrados. Yo creo que yo también estaría aterrado. ¿Quién no estaría aterrado? Llegan unos ángeles, se te presentan con toda su gloria. Tú estás haciendo tu trabajo tranquilo y se aparecen unos ángeles. Yo creo que yo también estaría aterrado, estaría como en shock. Creo que me estarían como haciendo una broma o algo. Y entonces estos hombres se aterraron, pero dice que el ángel los tranquilizó, les dijo: no tengan miedo, les traigo ¿qué? Buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. ¿Saben cuál es la definición de disposición? De estar dispuesto. Disposición es una actitud interna. La disposición es algo que se ve, pero es algo que pasa primero dentro de mí. La disposición es una actitud interna que tengo yo. Muchas personas se enfocan más en lo que hago que en tener una actitud interna y un corazón dispuesto que está dado hacia Dios. Entonces la actitud empieza adentro, es una actitud interna del corazón que muestra apertura, muestra una disponibilidad y una voluntad. Ojo a esto, ¿para qué? Para escuchar, para obedecer y para responder a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos respondiendo a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón dispuesto, con la actitud correcta, entendiendo que tenemos que tener disponibilidad, un corazón abierto, y nuestra voluntad tiene que estar alineada con Dios? ¿Para qué? Para escuchar, para obedecer y para responder a Dios. ¿Cómo? Con un corazón humilde, un corazón sensible y listo para hacer lo que Dios me manda hacer, para abrazar la voluntad de Dios, aún cuando implique cambios, sacrificio y obediencia inmediata. Se los vuelvo a leer: un corazón humilde, sensible, listo para hacer la voluntad de Dios, aun cuando implique cambios, sacrificio o obediencia inmediata. Y por eso me gusta esa palabra, de repente. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios ha interrumpido tu rutina y tu corazón no está dispuesto? Estos pastores estaban tranquilos haciendo lo suyo, trabajando, y la palabra de Dios dice que de repente, esto no fue algo planeado, esto no fue que ellos ya sabían de antemano más o menos lo que iba a pasar, esto no fue que Dios venía preparándolos a ellos, esto pasó ¿cómo? De repente, de un momento para otro. Estaban tranquilos, ellos tenían su plan, seguramente su plan era estar esa noche ahí. A lo mejor tenían una carnecita en el asador lista haciéndose, habían preparado algo en una ollita, una ensaladita, qué sé yo. Estaban ahí con su rebaño, tranquilos, ya tenían planes de pronto estar ahí, comer. Y llegó el ángel y de repente interrumpió los planes que ellos tenían. ¿Y ellos qué hicieron? Tuvieron un corazón dispuesto para oírlos. Yo me pregunto, ¿cuántos de nuestros planes Dios ha llegado a interrumpirlos? Y nosotros, por no tener un corazón dispuesto, hemos desechado lo que Dios tiene para nosotros. Pareciera que nuestro plan fuera más importante. Pareciera que nuestro plan fuera más cómodo. Es que, ¿quién dijo que seguir a Jesús iba a ser algo cómodo? La palabra de Dios dice claramente que en este mundo tendremos muchas, ¿qué? Aflicciones. Seguir a Jesús no es tarea fácil. Estos hombres estaban tranquilos ahí y llegó el ángel y de repente interrumpió el plan que ellos tenían. Entonces la Navidad comienza cuando Dios habla y nosotros escuchamos atentamente lo que Dios tiene para nosotros. No sirve de nada reunirnos, darnos regalos, comer, celebrar, orar, si no estamos atentos a oír la voz de Dios y con un corazón dispuesto y abierto, permitiendo que sea Dios el que llegue a nuestra vida y pueda interrumpir nuestros planes. Es que muchas veces lo he dicho yo y constantemente lo estoy diciendo en diferentes prédicas: el tiempo no te pertenece, el dinero que tienes no te pertenece, tus dones y talentos no te pertenecen, tus recursos no te pertenecen, tu vida no te pertenece y tu familia no te pertenece. A ti no te pertenece nada. Todo lo que eres y tienes le pertenece ¿a qué? A Dios. Entonces, ¿qué te hace pensar que tu plan y lo que tú tienes en mente es más importante que lo que Dios tiene para ti?
Y desafortunadamente muchos de nosotros no queremos que Dios interrumpa nuestros planes, no queremos que Dios se meta en mis planes, no quiero que Dios se meta en mi comodidad, no quiero que Dios se meta en lo que yo quiero, lo que me parece y lo que a mí me gusta. Entonces la pregunta tenemos que hacérnosla: ¿cuántas veces ha llegado Dios a interrumpirnos con su plan y tú pones tu plan por encima que el plan de Dios? Y dices, no, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy ocupado, ahorita Dios no es un buen momento. Ahorita no quiero, estoy cómodo, estoy tranquilo, las cosas están como bien en mi vida, no es un buen momento para que llegues tú con tu plan a mi vida. Y muchos de nosotros estamos distraídos y por eso no estamos oyendo la voz de Dios. Dios continúa hablando hoy, y de la misma manera que Dios mandó un ángel para hablarle a estos hombres, a estos pastores, Dios te está hablando a ti también hoy. Pero de pronto estás tan distraído, estás tan enfocado en lo tuyo, en tu vida y en tus planes, y no tienes un corazón dispuesto que ni siquiera estás pudiendo oír la voz de Dios hoy. ¿Cuántas cosas te habrá ya dicho Dios? De pronto hoy Dios te está hablando y por no tener un corazón dispuesto no estás oyendo la voz de Dios. Estás tan distraído y tan enfocado en lo tuyo que ni siquiera levantas la mirada para ver qué es lo que está pasando. Yo me acuerdo mucho, yo tenía un entrenador de fútbol cuando estaba pequeño, y yo tenía la tendencia, y la mayoría de niños cuando están empezando a jugar fútbol, la tendencia ¿cuál es? A mirar el balón, no levantar la cabeza. Tú estás, claro, tratando de patear el balón, controlarlo, entonces la cabeza está abajo. Pero cuando mantienes la mirada en el balón, no te permite ver lo que está a tu alrededor, no te permite ver los compañeros, no te permite ver el arco, no te permite ver a los rivales cuando vienen a atacarte, no te permite ver los espacios para hacer un pase. Y entonces este profesor constantemente me decía: Segura, levante la cabeza, Segura, no mire para el piso, Seguro, mire para el frente. Y me acostumbré a mantener entonces la mirada arriba. Claro, a veces tiene que uno mirar para abajo, pero los buenos futbolistas no miran el balón, mantienen la mirada alrededor para ver qué es lo que está pasando. Y yo creo que muchos de nosotros estamos tan enfocados en el balón, mirando para el piso, que se nos olvida mirar hacia arriba a ver qué es lo que Dios tiene para mí. Hay tantas oportunidades, tantas bendiciones, tantos espacios, tantas cosas que Dios quiere hacer contigo y con tu vida, y tantos planes. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los planes de Dios son perfectos para tu vida. Es más, Dios los diseñó perfectos para ti, y tú, por estar enfocado en tus cosas, en tus planes, en tu comodidad, te estás perdiendo la bendición de cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Y esa es la respuesta que tú y yo tenemos que tener en Navidad, como estos pastores, que aunque llegue Dios a interrumpir nuestra vida con sus planes, yo puedo decir: Señor, todo lo que yo esté haciendo lo pongo a un lado, es nada comparado a lo que tú tienes para mi vida y comparado a lo que tú tienes para mi familia. Y eso es tener un corazón dispuesto. Entonces no podemos responder a Cristo si primero no escuchamos su mensaje. Y para oír su mensaje tenemos que tener un corazón dispuesto. Entonces me gustaría que te preguntaras, ya que estamos finalizando el año y vamos a empezar un año nuevo, si este año tuviste un corazón dispuesto. Y si no, te animo y te motivo a que el otro año hagas ajustes en tu vida para que empieces a tener un corazón dispuesto para oír la voz de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para tu vida. Entonces acá anoté algo: Navidad no es cuando Dios habla más fuerte. Parecía que el mes de diciembre es como que se siente más la voz de Dios. No, Dios habla igual todo el año. Dios te habla en diciembre, te habla en enero, en febrero, a mitad de año, en la noche, en la mañana. A mí me ha pasado que me levanto a las 4 de la mañana y Dios habla. Estoy a veces durmiendo acostado. Me pasó el otro día y no podía dormir y me revolcaba. Y Dios empezó a hablar a mi vida. Me tuve que parar e irme a la oficinita que tengo en mi escritorio y sentarme a escribir algunas cosas porque Dios me estaba hablando. Dios habla cuando Él quiere, como quiere, en el mes que quiere y a la hora que quiere. Entonces Navidad no es cuando Dios habla más fuerte, sino cuando nosotros oímos mejor, escuchamos mejor, prestamos atención a lo que Dios quiere decir a nuestra vida y lo convertimos en un hábito. No se trata simplemente de hacerlo en diciembre, en esa semana entre el 24 y el 31, donde empezamos a hacer las resoluciones del año, o empezando el año: quiero esto, quiero lo otro, Señor, voy a orar más. ¿Cuántos de resolución tienen? Voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a empezar a hacer un devocional, voy a empezar a congregarme más seguido, voy a empezar a servir. Y todos los años es la misma resolución, una y otra vez. No esperes a que empiece el año, empieza ya, empieza mañana, es más, empieza hoy. Si te resolución era leer más la palabra, empieza esta noche, llega a la casa y abre la Biblia y léela.
Si tu resolución era orar un poco más, ora esta noche antes de acostarte a dormir. No esperes simplemente a que sea Navidad para empezar a hacerlo más. Nuestro segundo punto es obedecer sin demora. La palabra dice en el versículo 15 y 16 que cuando los ángeles regresaron al cielo, trajeron su mensaje, vieron que los pastores tenían un corazón dispuesto a oír ese mensaje, les dieron el mensaje, se devolvieron al cielo. Entonces dice que los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y dice que fueron ¿cómo? O se demoraron, o terminaron de comerse la carne que estaban asando ahí. Eso de la carne me lo estoy inventando yo, no está en la Biblia, para que sepa. Es que yo soy muy visual, a mí me gusta cuando leo la Biblia, como que yo me imagino así. Entonces yo me los imagino a ellos con el rebaño, sentados, de pronto estaban con musiquita, una fogatica bien chévere, una carnecita, yo como me gusta la comida, una carnecita bien rica ahí, de pronto una papita salada, aunque yo no creo que ellos comerán papita salada, un plátano con bocadillo, ¿ah? Una natilla con buñuelo ahí, un buen postre ahí bien rico, un helado. No, eso me lo estoy inventando yo, molestando. Pero entonces dice que ellos se quedaron allá haciendo, no, vamos a terminar lo que estábamos haciendo, no, déjame y las ovejas las organizo antes. Dice que vamos a ver lo que sucedió. Dice que se fueron deprisa a la aldea y allá encontraron a María y a José y estaba el niño acostado en el pesebre. Ellos tuvieron una obediencia inmediata y sin demora. No cuestionaron, no hicieron yo no leo en el texto que ellos han hecho, ni una pregunta le hicieron a los ángeles. Callados oyeron el mensaje que Dios tenía para ellos, no preguntaron, no cuestionaron, no después entre ellos dijeron, ¿será que vamos? ¿Será que no? Dice la palabra que se fueron los ángeles, regresaron al cielo, que los pastores dijeron, vamos a Belén, y que se fueron de inmediato, deprisa a la aldea a ver lo que el ángel les había dicho. Los pastores no discutieron, no pospusieron, no analizaron demasiado, no hicieron una reunión entre ellos, no hicieron algo que me encanta hacer a mí, que es mi listado de pros y contras. Ellos me dijeron, bueno, pros, bueno, pues de pronto vamos allá y quizá en Belén nos falta como arrocito o algo acá, vamos y compramos allá y traemos para volver. O pros, vamos a ir a pasear un poquito, visitamos a la familia en el pueblito, qué sé yo. Pros, vamos a caminar un ratico, qué aburrición estar acá con estas ovejas, vamos a distraernos un poquito, un paseo, qué rico. Contras, bueno, de pronto nos roban las ovejas, de pronto viene un depredador y se come nuestras ovejas, de pronto si tenían un jefe nos va a regañar el jefe donde nos vayamos. Ellos no se pusieron a hacer listados, ellos no se pusieron a analizar ni a hacer reuniones para analizar qué es, si sí o si no. Obedecieron de inmediato al mensaje. Ellos no discutieron, ellos se fueron deprisa a ver qué era lo que estaba pasando. Su respuesta fue inmediata. Y acá noté esto: la fe verdadera siempre se mueve. La fe verdadera siempre se mueve. La fe verdadera no es estática, es dinámica. Yo recuerdo que hice una prédica hace un tiempo atrás y era una fe dinámica, una fe en movimiento. La fe no es estancada, la fe constantemente se está moviendo. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. La fe constantemente se está moviendo. Y estos hombres tuvieron fe y esa fe los llevó ¿a qué? A moverse. Yo siempre que hablo acá digo, den un paso hacia adelante. Me encanta ese término. Demos un paso adelante hacia lo que Dios tiene para nosotros, porque cuando damos un paso es ¿qué? Es movimiento, no es quedarnos estáticos en lo mismo, que el 2026 sea igual que el 2025. Dios quiere que para el año que viene tú des un paso hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para tu vida, hacia lo que Dios tiene para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu economía, para tu salud, y haga todo el listado. Pero eso requiere que tú des un paso hacia adelante y no hagas lo que hicieron de pronto, lo que hubieran podido haber estos pastores. Ellos hubieran podido haber dicho, ¿sabes qué? Quedémonos acá, quietos, tranquilos, sin dar un paso. Ellos creyeron el mensaje, tuvieron fe y obedecieron y dieron el paso y se fueron de inmediato, sin cuestionar, sin preguntar, sin dudar. La fe verdadera siempre se mueve, no se queda quieta, no analiza demasiado, no se demora, es inmediata. ¿Cuántas cosas Dios ya te ha dicho y tú todavía no le crees a Dios y continúas parando estático en el mismo lugar? Y Dios te continúa hablando, hágale. Esta semana yo tuve una reunión con alguien y estábamos hablando con un pastor y entonces yo le estaba haciendo un par de preguntas al pastor y él me decía, yo creo que tú ya tienes la respuesta. Me confrontó un poco eso porque tenía toda la razón. Hay cosas que Dios me ha venido hablando que yo sé la respuesta,
pero pareciera que no quisiera creerle a Dios. Y entonces como no me gusta mucho la respuesta, no quiero dar ese paso que tengo que dar. ¿Cuántos de nosotros Dios ya nos dio la respuesta o Dios ya nos habló y no queremos obedecer porque o no nos conviene o no nos gusta o no es cómodo o no es chévere? ¿Cuántas cosas Dios te está hablando hoy y tú continúas parado, quieto, sin dar ese paso hacia adelante, sin obedecer a lo que Dios tiene para ti? Qué bueno sería que saques tiempo esta semana que viene. ¿Cuántos están de vacaciones esta semana? Uy, tan poquitos. ¿Todos trabajan la otra semana? ¿Todos trabajan la otra semana? Ay, pobrecitos. ¿Cuántos tienen el 24 libre? Bueno, muchos. ¿Y el 25? ¿Todos? ¿Alguien trabaja? Bueno, los que trabajan vamos a estar orando mucho por ustedes. Los vamos a estar pensando mucho. Pero de pronto esta es una semana más quietica que las demás, ¿cierto? Más tranquila. Creo que vamos a tener un poquito más de espacio, un poquito más de tiempo, más relajado, ¿cierto que sí? De pronto los que tienen niños que no están en el colegio están en la casa un poco menos, ¿no? Pero si pueden, saquen tiempo esta semana. Saquen tiempo para ustedes, saquen tiempo para dedicarle a Dios, para analizar un poquito de esto que estamos hablando hoy. Pregúntense, cuestiónense, analicen. ¿Estoy con un corazón dispuesto realmente? ¿Estoy realmente oyendo la voz de Dios en mi vida? ¿Estoy realmente siendo obediente a lo que Dios me está pidiendo? ¿Será que Dios ya me habló y yo todavía no quiero hacer caso o no quiero creer lo que Dios me está diciendo? Y anotarlo y decir, sí, no, Dios me viene hablando esto, y orar por eso y pedirle a Dios confirmación por eso. Y si usted tiene de pronto dudas, si necesita alguien que lo guíe, que le ayude a navegar eso, hable conmigo. Nos sentamos, lo hablamos. Usted me dice, pastor, yo siento que Dios me viene pidiendo esto para el otro año, y oramos por eso juntos y le pedimos a Dios que nos dé dirección para lo que tiene para nosotros. Recuerda, no es ni lo que el pastor quiera ni lo que tú quieras, es lo que Dios tenga para mí para el 2026. Es la voluntad de Dios, es que sea Dios guiando mis pasos, que sea Dios guiando cada decisión que tomo yo para este año que viene, que sea el Señor iluminando mi camino, iluminando cada paso que yo doy, guiándome hacia lo que Él tiene para mí. Pero eso requiere que saques tiempo para orar y para pedirle a Dios esa dirección. Si no buscas dirección, pues Dios no te va a mostrar. Si Dios no te muestra, pues ¿cómo vas a obedecer algo que ni siquiera sabes que tienes que obedecer? Entonces muchos creen, pero pocos obedecen. Yo creo que si le pregunto a todos hoy acá, ¿ustedes creen en el nacimiento de Jesús? Claro que sí. ¿Ustedes creen en Dios? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Jesús nació y después murió en la cruz por tus pecados y por los míos para darte salvación? Claro que sí. Muchos creen, pero saben que pocos obedecen. Si obedecer fuera fácil, todos lo estarían haciendo. Todos lo estaríamos haciendo. Obedecer no es fácil. Obedecer es complicado. Es que ¿quién dijo que esto iba a ser algo fácil? Es un gran reto que tenemos todos. Vean, algo que yo aprendí en la universidad, perdón, en una de las clases que tomé, que era una clase que me enseñaban como para las técnicas para predicar. Una de las cosas que decía el profesor era que los pastores y los predicadores no podemos predicar por nuestra experiencia personal. Nosotros estamos acá para predicar lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes tienen que coger esa palabra de Dios y Dios tiene que revelarles a ustedes esa palabra de Dios para que dé fruto en sus vidas. Mi trabajo acá es predicar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, yo uso algunos ejemplos de mi vida, como ustedes ya saben, para ilustrar ciertos principios bíblicos, ¿cierto? Pero nunca podemos predicar de mi propia experiencia. Es que como yo experimenté esto, les predico eso. No, pero sí quiero hoy decirles una cosa. Yo en mi vida personal he experimentado la obediencia a Dios y ha habido muchas áreas de mi vida donde me ha costado esa obediencia, donde ni ha sido conveniente para mí. Claro, a nivel humano lo veo así, yo sé que la voluntad de Dios siempre es lo mejor para mí, pero ha habido momentos donde me ha costado, porque en mi parte humana no hace mucho sentido obedecer a Dios. En mi parte humana no hace mucho sentido caminar y dar ese paso hacia adelante para seguir y ir allá donde Dios me ha mandado a ir. Hay muchas cosas en mi vida que no ha hecho mucho sentido, pero vean que en los últimos años he logrado experimentar el favor de Dios, el cuidado de Dios, la presencia de Dios en mi vida, y me he podido dar cuenta como la obediencia siempre trae bendición a nuestras vidas. Y no quiero predicarles por mi experiencia personal, pero les quiero compartir lo que yo he vivido. Me he dado cuenta que cuando obedezco y cuando me mantengo firme y cuando tengo ese corazón dispuesto y obedezco sin cuestionar a Dios, sin que de pronto para mí haga mucho sentido, pero doy el paso, he podido verlo, sentirlo y experimentar
el respaldo de Dios en mi vida. Lo he podido ver, lo he visto en mi matrimonio, lo he visto en mi salud, lo he visto en mis finanzas, lo he visto en tantas áreas de mi vida. Entonces les digo hoy, obedecer a Dios sí vale la pena. Obedecer a Dios sí vale la pena. Y siempre lo voy a decir, la obediencia siempre trae bendición a nuestras vidas. Siempre trae bendición a nuestras vidas. Aquí anoté esta frase: creer sin obedecer es información, pero no trae transformación a nuestras vidas. Creer sin obedecer es simplemente información. Hay tantas cosas que se conocen en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, se saben los versículos, los capítulos, se saben toda la doctrina y teología, se conoce en la Biblia el derecho y al revés, pero no obedecen a Dios. Simplemente tienen información. La fe siempre produce acción. Y entonces los pastores no solamente creyeron el anuncio de los ángeles, pero dice que fueron a Belén. La obediencia de ellos es la prueba de que realmente creyeron lo que el ángel les dijo. Yo les hago una pregunta: si ellos no hubieran creído, ¿ustedes creen que hubieran hecho lo que hicieron de ir rápido a Belén? No. La prueba de que ellos creyeron el mensaje es que fueron y obedecieron. Entonces también eso nos tiene que llevar a cuestionarnos. Si tú no estás yendo, si tú no te estás moviendo, si tú no estás dando el paso, si tú no estás obedeciendo, pues toca cuestionarnos si realmente lo creemos. O si de pronto venir a la iglesia, o si de pronto ser parte de la iglesia, servir en la iglesia, se te convirtió en un acto religioso. Lo hago porque me siento bien de venir a la iglesia, porque pues es como que algo bueno para mí y me siento como mejor cuando voy. O si realmente entiendes por qué lo estás haciendo, si realmente tienes una experiencia con Dios, si realmente estás creyendo lo que estás leyendo en la palabra de Dios. Cuando realmente creemos, eso nos lleva a obedecer. Estos pastores creyeron lo que el ángel les dijo, tuvieron fe, estuvieron dispuestos, y como creyeron, ¿qué hicieron? Obedecieron. Dice que se fueron deprisa a Belén. Entonces la obediencia es la prueba de lo que realmente tú y yo creemos, y lo que creemos se revela en lo que hacemos. Entonces tienes que analizar qué estoy haciendo hoy, y lo que estás haciendo revela lo que tú crees. La obediencia siempre abre la puerta a experimentar a Cristo. La obediencia nos lleva al encuentro. El versículo 16 del capítulo de Lucas dice que los pastores fueron, y entonces como fueron, pudieron ver a Jesús. Si ellos nunca hubieran obedecido, nunca hubieran ido y nunca hubieran podido ver a Jesús. Cuando tú obedeces, experimentas a Jesús, experimentas la bendición, experimentas la relación con Dios. Los pastores solamente pudieron experimentar y ir y ver a Jesús para poder contar después todo eso cuando obedecieron y fueron hasta allá. ¿Cuántas áreas de nuestra vida nos cuesta obedecer y no continuamos obedeciendo? Ellos no vieron a Jesús antes de obedecer, ellos vieron porque obedecieron. Entonces, ¿cuántas cosas no estamos viendo porque nos falta obediencia en nuestras vidas? Quizá hay áreas o cosas de tu vida que no estás viendo hoy. Y dices: pastor, es que no lo veo tan complicado, lo veo tan difícil, no lo veo claro, lo veo como tan confuso. Quizá la razón por la cual no lo ves claro es porque no estás obedeciendo. Hay áreas de mi vida que de pronto hoy no las veo, pero por fe las veo claras, sé lo que Dios tiene para mi vida. Y quizá la razón de eso es que estoy obedeciendo en lo que Dios me pide hoy. Es que a veces como que nos adelantamos y lo complicamos. Pregunta: ¿qué te está pidiendo Dios hoy? Hoy. No lo enredes. Es que tengo que ser obediente en esto y lo otro y un listado de tantas cosas. No, ¿qué te pide Dios hoy? ¿En qué te está pidiendo Dios que seas fiel hoy? ¿Qué está poniendo Dios en tu corazón hoy? ¿Qué carga está poniendo hoy Dios hoy? De pronto a lo mejor a la salida Dios está pidiendo, no sé, llama a tus papás, llama a tu hermano con el que no hablas hace mucho tiempo. De pronto Dios te está pidiendo perdona. Quizá hoy Dios está pidiendo: deja de ser tan orgulloso y no pelees más con tu esposo o tu esposa. Quizá Dios te está pidiendo en tu corazón: tienes que ser un padre más presente. Qué sé yo qué es lo que te está pidiendo Dios, pero tienes que pedirle que te muestre qué tienes que empezar a obedecer hoy, es hoy, no mañana, no pasado, hoy que te está pidiendo Dios. Lo que no obedeces no lo lograrás experimentar. Tú quieres experimentar a Dios, que sea parte y que sea una parte presente en tus finanzas. Obedece en tus finanzas hoy. ¿Quieres que tú experimentar a Dios en tu matrimonio? Empieza a obedecer lo que Dios está pidiendo hoy en tu matrimonio. Lo que tú no obedezcas no lo vas a experimentar.
Es que es una regla. Si tú no obedeces hoy en esa área, no experimentarás a Dios en esa área. ¿Quieres que Dios haga parte de tu familia? Invítala, obedece, deja que la palabra de Dios guíe tu vida. No lo hagas a tu manera, hazlo a la manera de Dios, obedece y experimentarás a Dios en esa área de tu vida. Pero muchos queremos experimentar a Dios en distintas áreas de nuestra vida, pero no obedecemos lo más básico. Acabamos de terminar toda una serie de la familia, el rol de los hijos, el rol del esposo, de la esposa, de los padres, de qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo tenemos que actuar. Queremos experimentar a Dios dentro de nuestras familias. Queremos tener familias buenas, matrimonios sólidos, hijos buenos, y ninguno está dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de cómo tengo que manejar mi familia. ¿Cómo pretendes experimentar a Dios en un área de tu vida si no estás dispuesto a obedecerlo? Es imposible. Entonces tenemos que empezar a obedecer a Dios, porque lo que no obedeces no lo vas a experimentar. El tercer punto es: no te quedes callado. ¿A cuántos les gusta hablar? Uy, yo soy más hablador. A mí Nicola a veces me dice: ya cállate. Nos pasa es que estamos como de afán y estamos como en una reunión algo, y yo extiendo la reunión y hablo y sigo hablando. Dice: gordo, tenemos que estar a tal hora en tal lugar, porque a mí me encanta hablar. ¿A cuántos les gusta hablar? A ver, para yo. ¿Y a quienes no les gusta hablar? Me perdonan si yo quedo ahí hablando un rato. Les doy permiso que me digan: ya cállese, pastor, ya no más. Ya no más, por favor, pastor, ya. Porque yo puedo seguir hablando. Con mi mamá a veces duramos horas hablando. Con Nicolás, cuando nos podemos hablar, duramos horas hablando. O sea, a mí me gusta hablar. El punto 3 es: no te quedes callado. Vean lo que dice el versículo 17, lo que acabamos de leer. Después de verlo, o sea, de ir, ellos tuvieron un corazón dispuesto, oyeron el mensaje, obedecieron y fueron hasta el pesebre, vieron todo lo que estaba pasando, y después de verlo, dice que los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Diga: contaron a todos. ¿Tu vida está contando a todos lo que has experimentado con Dios? ¿O qué está contando tu vida? ¿Qué historia cuenta tu vida? ¿Qué están viendo los demás en tu vida? ¿Qué estás contando con la manera en que vives tu vida? ¿Qué historia cuenta tu familia? ¿Qué historia cuentan tus hijos de ti? De lo que Dios ha hecho en ti. Esto es fuerte, pero es una realidad. Tú y yo tenemos que contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y la mejor manera de contarlo es con nuestra propia vida, con la manera en que vivimos nuestra vida. Entonces la pregunta es: ¿qué está contando tu vida? ¿Te gusta lo que está contando tu vida? ¿Te gusta lo que los demás ven en tu familia, en tu vida? Y si no, entonces hacer ajustes. Quizá falta obediencia, quizá falta disposición. Toca hacer un análisis de qué falta entonces. La experiencia de estos pastores no terminó en Belén. A lo mejor ellos hubieran podido tener el corazón dispuesto, obedecieron y llegaron hasta el pesebre, vieron todo. Ay, tan bonito el niño, mírenlo en las sábanas, tan bonito, y los animalitos, ay, tan chévere. Bueno, hasta luego, se cuidan, chao. Volvían acá a la carne. Uy, no se nos quemó la carne, menos mal. Llegamos perfecto. Se sentaron y comieron, y su vida quedó igual que antes, les dio igual. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Dice que su vida pasó algo, contaron a todo lo que había sucedido. Hubo una experiencia que cambió sus vidas. La experiencia no terminó allá en Belén en el pesebre, la experiencia continuó cuando llegaron a seguir cuidando las mismas ovejas en su mismo trabajo aburrido. Los pastores se convirtieron en mensajeros del evangelio. Yo me pregunto: ¿somos mensajeros del evangelio? ¿Eres un mensajero del evangelio? Quien ha visto a Cristo no puede quedarse callado. El que realmente experimenta a Jesús, el que realmente experimenta, tiene un encuentro cara a cara con Dios, no se puede quedar callado. No puede quedarse callado. Nuestra verdadera respuesta ahorita en Navidad requiere no solamente una disposición, no solamente requiere una obediencia, pero también requiere no quedarnos callados frente a lo que Dios hizo, está haciendo y continuará haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién acá puede dar un amén, un aplauso a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿Le das gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Entonces, ¿por qué continúas callado frente a lo que Dios ha hecho?
¿Sabes qué pasa cuando nos quedamos callados? No le estamos dando la gloria a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas. Dios es glorificado cuando compartimos lo que Él ha hecho. La palabra de Dios dice que nosotros estamos acá para exaltar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Cuando te quedas callado, no estás ni exaltando ni glorificando el nombre de Él. No estás diciendo a los demás, vea lo que Dios ha hecho en mi vida. Es que no soy yo, no es porque yo sea muy capaz, no es porque yo sea el mejor, es porque la gracia de Dios está conmigo. Es por lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia. Hoy estamos acá por la gracia de Dios. Ni por un instante creas que es por ti. Y pasa mucho. Si tienes una buena casa, no creas que es porque es que yo trabajé muy duro, es que yo soy el mejor, es que soy el más capaz, es que yo me he esforzado mucho. Sí, has hecho todo eso, pero es porque Dios permitió que tú tengas esa casa, permitió que tú tengas ese carro, permitió que tú tengas ese negocio. Todo es por la gracia de Dios. Y nuestras vidas tienen que mostrar eso. Es que no es por mí, es por a mí. Cada vez que me dice la gente, pastor, muy buena la predica. Digo, no, la gloria a Dios. No soy yo, es Dios hablando atrás de mi vida, es Dios el que está hablando a nuestras vidas, es Dios el que está revelando nuestras vidas. Todo es para la gloria, para Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y entonces estos pastores le dieron la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no se quedaron callados. Tuvieron disposición, obedecieron, fueron, experimentaron y no se pudieron quedar callados. Le dijeron a todo el mundo lo que habían visto y lo que el ángel les había contado a ellos. Dios es glorificado cuando compartimos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿estás compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás mostrándole a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida? El testimonio exalta a Dios y no al hombre. Acá en ningún momento los pastores hablaron de ellos. Ellos hubieran podido haber dicho, oiga, muchos duros nosotros, vino este ángel y nos asustó al principio. Después como que le creímos, oiga, y tuvimos fe. Muchos tesos nosotros, la fe nuestra, tremenda fe la nuestra. Le creímos al ángel y además fuimos obedientes, somos unos duros. Dejamos la carne a un lado y teníamos hambre porque no habíamos comido en todo el día. Y dijimos, camine a ver qué era lo que estaba pasando allá. Y cuando llegamos, era exactamente lo que el ángel nos había dicho. En ningún momento hablaron de ellos. Es que nos gusta hablar de nosotros. Nos gusta hablar de nuestra familia. ¿Cuántos papás hay acá, papás chauceros, que hablan de sus hijos y que mi hijo es lo mejor y mi hijo es el más inteligente y mi hijo tal? Nos encanta exaltarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a lo que yo hago, a lo que yo soy. Cuando glorificamos a Dios, estamos compartiendo lo que Él ha hecho, no lo que yo hago. El testimonio exalta a Dios, no al hombre. Estos pastores nunca hablaron de ellos, jamás. Hablaron del mensaje, lo que vieron, lo que el ángel les dijo. Nunca hablaron de ellos mismos. Entonces, cuando contamos acerca de la obra de Dios, el nombre de Él está siendo exaltado. El testimonio siempre apunta al autor y no al instrumento. Nosotros simplemente somos herramientas en las manos de Dios. Y nuestra oración tiene que ser, Señor, úsame como quieras, como sea. Yo soy simplemente una herramienta, un instrumento. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, como tú quieras, como a ti te plazca. Yo simplemente estoy acá para servirte. Si quieres que sea un martillo, pues soy un martillo. Si necesitas que sea destornillador, pues soy destornillador. Voy a hacer lo que tú quieras que yo haga, no lo que yo quiera hacer. Pero ¿cuántos de acá es lo que yo quiera? Lo que a mí me parezca, a mi forma, como yo quiera. Es que yo quiero ser un martillo, pero el Señor quiere que seas destornillador. ¿Por qué continuamos yendo en contra de los planes de Dios y lo que tiene para nuestras vidas? Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. El testimonio apunta al autor y no al instrumento. El cuarto y último punto es que lo mismo pero diferente. Yo no sabía cómo ponerle el nombre a este punto. ¿Lo entienden? ¿Lo mismo pero diferente? ¿O no hace sentido? Bueno, de pronto ahorita que hable un poquito más lo entenderemos. Lo mismo pero diferente. ¿Alguien no ha experimentado eso de lo mismo pero diferente? ¿Alguien no le ha pasado que, por ejemplo, va a un lugar que ha ido muchas veces y llega y es como lo mismo pero como que se siente diferente? ¿Alguien le ha pasado? ¿Solo a mí? A ver, venga, vamos a ver el punto, a ver cómo es esto. El versículo 20 dice así: los pastores, diga conmigo, regresaron. A lo de siempre. No cambió nada. Es como que fueron, experimentaron a Jesús y cuando llegaron,
Llegaron, uy, ¿qué pasó aquí? Ya no somos pastores, ahora somos gobernadores de esta tierra y llegamos a tremendo palacio. No, llegaron al mismo rebaño, al mismo lugar, a la carne quemada que dejaron ahí. Regresaron a lo mismo, a sus rebaños, pero llegaron ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Cuando volvemos al principio de la porción, en el versículo 8, que me gustaría que en casa si puedan leerlo, dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos de la ciudad y estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Así arranca el texto que leímos y vean cómo cierra. Lo mismo, regresaron a sus rebaños, a las afueras de la ciudad, a exactamente lo mismo que estaban haciendo. No cambió nada, pero no cambió su situación, ni su trabajo, ni lo que hacían. Pero cambiaron, fueron ellos. Llegaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Los pastores regresaron al mismo lugar, pero no regresaron siendo los mismos. Vean, nosotros estamos tan enfocados en que cambien las cosas, pero nosotros no queremos cambiar. ¿Cuántas de nuestras oraciones son que cambien las circunstancias, que cambie el lugar, que cambie todo lo que está a nuestro alrededor? ¿Y cuándo oramos de que Dios me cambie a mí? Es que a mí me pasa. Señor, oro por esto, te pido, Padre, por una casa nueva, te pido, Señor, por esta situación, por este negocio que me va a salir. Señor, oro por la iglesia, Padre, para que tal, y oro, y oro, y oro. ¿Y cuándo fue la última vez que oré? Señor, cámbiame, Padre, transfórmame. Señor, continúa trabajando esas áreas de mi vida que no te agradan y que necesitas cambiar. ¿Cuántas de nuestras oraciones van enfocadas hacia el cambio de la situación, el cambio de lo externo, de mi economía, de mi salud, de todo? ¿Y cuándo fue la última vez que oraste pidiéndole, Dios, cámbiame a mí, transforma mi corazón, Señor? Regresaron al mismo lugar, pero no regresaron siendo los mismos. Había algo distinto, algo diferente. No cambiaron de oficio, pero sí cambió su corazón, su perspectiva y su propósito. Entendieron que su propósito era darle la gloria y la honra a Él. Un encuentro real con Jesús no te saca del mundo. La palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos parte de ese mundo. Un verdadero encuentro con Jesús no te saca del mundo, pero te devuelve al mundo transformado para que vengas tú a ser un agente de cambio en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, con tu familia que de pronto no es creyente. Dios te lleva al encuentro. Él necesita que tengas corazón dispuesto para oír el mensaje, necesita que seas obediente, necesitas que vayas, necesitas que seas transformado y que regreses al lugar donde Dios te quiere poner para que los demás vean eso en ti. De pronto no va a cambiar el lugar, no va a cambiar las circunstancias, pero si tú cambiaste, vas a cambiar la atmósfera alrededor tuyo. De pronto tienes una familia tóxica y complicada y difícil. Bueno, pide a Dios que te cambie a ti para que entres a tu familia a ser un agente de cambio y a cambiar el medio ambiente dentro de esa familia. De pronto tu trabajo es complicado. Ve a tu trabajo y que seas tú el que empieza el cambio ahí. Por eso es que es lo mismo, volvemos todos a lo mismo. Adivina qué, los mismos problemas matrimoniales van a seguir ahí. Seguirás discutiendo con tu esposo o tu esposa. Eso no va a cambiar, pero el que cambias eres tú. Y cuando cambias, pues manejas diferente los problemas en casa. Cuando permites que el Señor te cambie, hablas diferente, discutes diferente, amas a tu esposo o tu esposa diferente. Es que ahí es donde viene el gran reto que tenemos. Es dejar que Dios nos cambie a nosotros, que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, que empecemos a construir nuestras vidas sobre Cristo, que sea la palabra de Dios lo que guía nuestras vidas para que cambiemos. Y entonces todo lo que está alrededor nuestro cambia cuando yo cambio. Pero es que exigimos que todo a nuestro alrededor cambie y no estamos dispuestos a cambiar nosotros. Los pastores regresaron, pero no eran los mismos. Tuvieron un encuentro real con Jesús. Un encuentro con Jesús no necesariamente va a cambiar tus circunstancias, pero te cambia a ti. Y de pronto todo va a seguir igual, pero tú vas a ser diferente. La fe verdadera se demuestra en la vida diaria con un corazón renovado. En el día a día, en lo cotidiano, en lo simple. A veces pensamos que cuando demostramos que tenemos a Dios es en lo grande, no es en lo chiquito. Es que cuando te levantes en la mañana le digas a tu esposa te amo y elijo todos los días estar contigo hasta el día que me muera.
en algo tan sencillo como eso, en lo cotidiano, en que saques tiempo para tus hijos, en que cuando vayas manejando y alguien te cierre, le digas: te bendigo en el nombre de Jesús. Se ríen, pero es que es una realidad. Que cuando alguien, como decimos en Colombia, te saque la piedra o te saque el mal genio, tengas la capacidad de decir: no me voy a dejar afectar por esto. Es que es en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo del día a día, donde realmente demostramos el cambio. La fe verdadera se demuestra en la vida diaria con un corazón renovado. Y un corazón renovado cambia la manera de vivir nuestra. Y cuando cambiamos la manera en que vivimos, pues cambian las circunstancias alrededor nuestro. Yo he podido ver cómo cosas alrededor mío han empezado a cambiar a medida que he hecho cambios y ajustes en mi propia vida. Y a veces pensamos que son cambios grandes, son detalles. Vean, yo he cambiado detallitos en mi vida, bobaditas. Y he visto como Dios de una manera poderosa ha hecho cambios grandes y los he podido experimentar alrededor mío, en mis circunstancias. No cambió el lugar, pero cambió la actitud. La adoración ahora acompañaba su trabajo. Qué lindo que es adorar a Dios mientras trabajamos. ¿Cuántos de acá renegamos por el trabajo? Dale gracias a Dios por el trabajo que te dio. De pronto no es el trabajo perfecto, de pronto llegas extenuado, cansado, tienes un jefe terrible, compañeros de trabajo terribles, pero tienes trabajo, y un trabajo que te dio Dios. Qué bonito es que estos hombres llegaron y adoraron a Dios mientras trabajaban. Creo que esta es una muy buena lección. Adoremos a Dios mientras trabajamos, sin importar cuál sea ese trabajo. Adoremos a Dios mientras hacemos cosas que no nos gustan. Dios transforma el corazón antes de cambiar el escenario. Nuestra fe no depende de un ambiente, sino de una relación. La fe se demuestra con constancia, no solamente con emoción. Porque es que cuando venimos acá a la iglesia, pues entra la emoción, el sonido, las luces. Estamos acá todos cantando, entonces nos metemos en alabanza, cerramos nuestros ojos. Pero ¿sabes dónde realmente experimentas eso? Cuando no hay luces, cuando no hay personas, cuando no hay sonido, cuando no hay producción, y cuando estás en la sala de tu casa con el sonido del televisor, alabando y adorando al Señor solo, con tu voz fea, que no tienes buena voz. Ahí es donde realmente experimentamos la oración a Dios. Yo tengo una voz horrible para cantar y Nicole me lo recuerda cada vez que canto. Claro, como ella sí canta lindo y se burla de mí cuando adoro a Dios, yo le digo: déjame, estoy adorando al Señor. Dios ama mi voz y ama cuando lo adoro con mi voz fea. A él no le importa. Entonces este encuentro que tuvieron estos hombres fue una noche, pero les cambió la vida para siempre. La Navidad verdadera se vive después de la Navidad. Note eso. La verdadera Navidad se vive después de la Navidad. Que esto se convierta en un estilo de vida en nuestras vidas. Que no sea algo momentario de una vez, que sea para siempre, para el resto de nuestras vidas. La fe no es un momento, es una manera de vivir. No siempre Dios te cambia el lugar, pero siempre te cambia primero a ti. Así que nuestra respuesta tiene que cambiar este año. Hoy tenemos la misma oportunidad que estos pastores. Yo quiero que sepas que tú hoy tienes la misma oportunidad que Dios le dio a esos pastores en esa época. Tenemos la oportunidad de disponer nuestro corazón, de entrar con un corazón dispuesto en el lugar correcto. Tenemos la oportunidad de obedecer sin demorarnos, sin cuestionar, sin preguntar. Tenemos la oportunidad de experimentar a Cristo como hicieron ellos en ese pesebre. Tenemos la oportunidad de proclamarlo y adorarlo y no quedarnos callados, y que todo el mundo a nuestro alrededor sepa que tenemos un Dios real, verdadero, que nos ama, que está presente en nuestras vidas, y permitir que ese Dios presente en nuestras vidas nos transforme poco a poco, para que experimentemos cambios en las circunstancias y alrededor nuestro. La Navidad no es solo un evento histórico, es una invitación eterna que nos da Dios para responder de la manera que Él quiere que tú y yo respondamos. Familia, pongámonos de pie. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, este domingo, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas.
Te damos gracias, Señor, porque podemos celebrar este mes, Señor, la Navidad, la natividad, Señor, el nacimiento, Padre, de Jesús, que vino acá, Señor, siendo Dios, hizo hombre para venir, nacer y para morir por nosotros, Padre, por nuestros pecados, Señor, para salvarnos, Padre. Tú nos elegiste, Señor, nos redimiste, Padre, nos apartaste. Tu palabra dice que nos escogiste y que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tú ya nos conocías, hayas puesto tus ojos sobre nosotros, Padre. Te damos gracias porque hoy te celebramos, Señor. Celebramos tu sacrificio, Padre, tu muerte en la cruz, Señor. Celebramos, Padre, que el derramamiento de tu sangre nos trajo salvación a nuestras vidas, y por eso te damos gracias, porque no lo merecíamos, pero es por gracia, Señor, que recibimos este gran regalo, Señor, y que hoy nos obliga a responder, Señor, de la misma manera que estos pastores respondieron. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a entregarte todo nuestro corazón, Señor, no solamente parte, Señor, pero entregarte todo nuestro corazón, Señor, para oír tu mensaje, Padre, para aceptar tu mensaje, Señor, para entregarte todo lo que somos, Señor, que podamos ser obedientes, Señor, a lo que nos hablas a nuestras vidas, Señor, que podamos dar un paso hacia adelante, hacia lo que tienes para cada uno de nosotros y para nuestras familias, Señor. Que tampoco nos podamos quedar callados, Señor, frente a lo que has hecho a nuestras vidas. Que nuestra vida refleje, Señor, tu amor. Que nuestra vida demuestre, Señor, que hay un Dios verdadero y real y que está presente en nuestras vidas y en las de nuestras familias, Señor. Y que finalmente, Padre, permitamos que seas tú cambiándonos y transformándonos, Señor, poco a poco, Señor. Yo te lo pido, Padre, que tengamos, Señor, espacio, Señor, para que podamos reflexionar, que seas tú mostrándonos qué áreas, Señor, todavía necesitas trabajar en nosotros, Padre, y que cada momento, Señor, continuemos creciendo y mejorando, Señor, hacia lo que tú tienes para nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Te pido, Padre, que esta semana que viene, Señor, podamos celebrar la Navidad, Señor, en familia, Señor, que podamos disfrutar de la bendición, Señor, que es nuestras familias, Señor, y que tengamos espacio, Señor, donde podamos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.